Hola, gracias, bienvenidos a todos. En este primer video tengo el tutorial para tejer la flor y formar la blusa o cualquier otro proyecto que guste. Para hacer este tejido estoy usando este hilo. Está en la categoría de lirio número 89. Es un azul muy bonito. Ahí abajo en la información del video les dejo el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores y en otros hilos y marcas también. El gancho que usé es la letra B, 2.25 milímetros. Para hacer la blusa utilicé 375 gramos. Empiezo el tejido formando el primer lazo para tejer 5 cadenas. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la base para tejer 6 hojas en el centro para formar la flor con 3 puntos altos, pasando la primer cadena en la segunda. Tomo el primer lazo y dejo 2 en la parte de atrás, 2 lacitos de la cadena. Dos lazos fuera del gancho y se deja uno para cerrar los 3 puntos altos en un solo punto. Este es el segundo punto. El tercer punto, en el mismo espacio se va tejiendo los 3 puntos, 2 fuera del gancho, y tenemos los 3 puntos altos y la cadena que ya teníamos en el gancho. Se cierra en un solo punto con una cadena y aquí quedan 3 cadenas. Son 2 cadenas en el mismo espacio donde se tejieron los puntos altos. Deslizo. Ahí está la hoja formada. Y en el siguiente punto de cadena, deslizo. En el siguiente, deslizo. En el último espacio se teje medio punto. En este espacio donde se tejió el medio punto, este va a ser el centro de la flor. La segunda hoja se va a tejer con 4 cadenas y se repite en la misma forma para tejer la hoja. Tengo 1, 2 cadenas. En la segunda cadena, el punto alto se deja sin cerrar. 2 lazos fuera del gancho. El último. 2 fuera del gancho. Y ahí tenemos los 4 lazos para cerrarlos en un solo punto. Y se tejen 2 cadenas. Se desliza en el mismo espacio donde ya se tejió la hoja y ahí se cierra. Y tenemos solamente 2 cadenas. En estas 2 cadenas se van a deslizar 1 y 2. Aquí se hizo el medio punto anterior en la última cadena que se tejió de inicio. Es esta. Aquí está la hebra. Aquí mismo se teje el medio punto.
y sigue repitiéndose las 4 cadenas para la siguiente hoja. En la segunda cadena se teje los 3 puntos altos, ahí son 2, el último se cierra, 2 cadenas, se desliza en el mismo espacio y se deslizan 2 puntos, uno en cada cadena, y seguimos en este mismo espacio tejiendo el centro. Aquí se ve el hueco del primer punto de cadena. Ahí mismo se van a ir tejiendo todos los medios puntos para separar cada hoja y al final tener 6 hojas con 4 cadenas para empezar. En la segunda cadena, el primer punto alto, el segundo y el último. Se cierra con una cadena, 2 cadenas en el mismo punto, se desliza y se deslizan los 2 puntos de cadena. Esta primer cadena queda muy cerrada. En esta forma se teje igual, se desliza y se desliza en la segunda y el medio punto en este mismo espacio se teje el siguiente medio punto. Ahí son 4 hojas y se tejen los 4 puntos de cadena y se continúa en la segunda cadena para tejer los 3 puntos altos. Ahí son 2, el último, se cierra, 2 cadenas, se desliza en el mismo espacio y se deslizan 2 puntos, uno en cada cadena, medio punto. Ahí tenemos 5, nos falta solamente uno, 4 cadenas en la segunda cadena, tejan una muestra con hilo grueso hasta que tengan ya dominado punto por punto, ya pueden tejerlo con hilo más delgado si es su preferencia. 2 cadenas y deslizo. Son las 2 cadenas de punto deslizado, una, 2. Después de los 2 puntos deslizados, se va a deslizar este último punto tomando un lazo de esta parte donde se empezó la hoja, en la parte de abajo, y deslizo y ahí está terminado las 6 hojas para formar el centro de la flor. Se empieza la vuelta 2 con 6 cadenas.
Arriba de cada hoja se va a tejer medio punto tomando la cadena completa, que es la primer cadena donde se cerraron los 3 puntos altos. Ahí están los 2 lazos de la cadena, medio punto, y se va a continuar con 4 cadenas y un punto alto de una lazada en el medio punto. De nuevo 4 cadenas, tomando la cadena, los 2 lacitos que están en la parte de arriba, medio punto, en el medio punto, el punto alto de una lazada, siempre separando con 4 cadenas. Aquí está de lado la cadena. Hay que levantar el punto desde la parte del frente para tomar los 2 lazos, 4 en el medio punto, el punto alto, 4 cadenas. Ahí está la primer cadena, 4 el punto alto, la primer cadena en la parte de arriba de la hoja, este es el siguiente, 4 el medio punto, aquí están las 4 cadenas y estas son las primeras 6 cadenas. En la segunda vuelta se va a deslizar en la segunda cadena para que queden 4 cadenas en la parte de arriba, son 2, 3, 4. Deslizo, ahí está la segunda vuelta con los espacios de 4 y 4 cadenas con el punto alto en el medio punto del centro. Son las 6 hojas y está terminada la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con medio punto, 3 medios puntos dobles, es 1, 2 y 3 en el espacio de cadena y un medio punto doble arriba de la hojita. De nuevo, 3 en el espacio de cadena, 3 medios puntos dobles y un medio punto en el mismo espacio de cadena, medio punto en el siguiente lazo, 3 medios puntos dobles, arriba de la hoja, enseguida es 1, 2 y 3 y un medio punto.
Igual se repite medio punto, 3 medios puntos dobles, uno arriba de la hoja y 3 en el espacio de cadena y medio punto. Enseguida se repite el medio punto, los 3 medios puntos en el centro de la hoja, 3 medios puntos, medio punto en el siguiente y 3 medios puntos dobles y el siguiente arriba de la hoja, en el siguiente lazo 3 medios puntos dobles y el medio punto, 3 medios puntos dobles arriba de la hoja y los últimos 3 medios puntos dobles y el medio punto. Aquí en vez de cerrar, voy a deslizar en el primer punto. Este punto deslizado es el primer punto de la vuelta 4 y ahí está la vuelta 3. Se teje la última vuelta, que es la 4. Ya está el primer punto deslizado. Se teje medio punto en el siguiente punto, medio punto, 2 cadenas y en el mismo espacio medio punto. Medio punto a la mitad, medio punto, 3 cadenas y medio punto en el mismo espacio, que es la mitad. Ahí están 2 piquitos, aquí son de 2 cadenas y este es de 3 cadenas, que es la mitad del pétalo completo. Esto se va a repetir en cada pétalo. Este es el primer medio punto que va a separar el siguiente con 2 medios puntos y 2 cadenas en el mismo espacio. Medio punto y el último punto deslizado. Este es un solo pétalo. De nuevo, se desliza un medio punto y en el siguiente 2 medios puntos separados de 2 cadenas en un solo punto. Medio punto y a la mitad en este mismo espacio se tejen 2 medios puntos con 3 cadenas en el mismo espacio. Un medio punto y en el siguiente 2 medios puntos separados de 2 cadenas. Y para terminar, un medio punto y un punto deslizado. Y así se va tejiendo hasta terminar la última vuelta, que es la 4. Se termina la última vuelta
que es la 4. Aquí estoy a la mitad del pétalo, son 3 cadenas y en el mismo punto, medio punto, medio punto, en el siguiente, los 2 medios puntos separados de 2 cadenas en el mismo espacio y al final solamente están 2 puntos, es un medio punto y se desliza. Aquí corto el hilo y al final voy a pasar la hebra hacia atrás para perder la punta y aquí tengo la flor terminada. Los invito para que se suscriban y tengan el próximo proyecto. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.